Tenemos este televisor, esto es marca JBC, energizamos, probamos aquí el control, estamos dando donde dice power, ahí pueden observar el control está perfecto, le damos aquí y no prende. Ahora nos vamos aquí atrás, por aquí tiene, ok, por aquí tiene el power y no prende. Le damos y no prende. Totalmente muerto el televisor. Solución al final de esta publicación. Desarmamos televisor. Vamos a hacer unas pruebas aquí pertinentes. Energizamos. Vamos a ver. Aquí podemos escuchar un ruido en fuente de alimentación. Vamos a medir. Vamos a medir acá. Vean, aquí tienen que tener, vamos a acercamiento, 12 voltios. Y vean lo que tenemos. 9 voltios. Aquí deberíamos de tener 5 voltios y no lo tenemos. Entonces aquí inmediatamente podemos saber que tenemos un problema en fuente de alimentación. Aparte del ruido que está saliendo del chopper. Vamos a despegar lo que son los backlines. Volvemos a energizar. Y sigue el ruido. Entonces tenemos un problema aquí definitivamente el problema está en fuente de alimentación. Vamos a sacarle, vamos a probar. Vamos a medir aquí rápidamente. Tenemos el voltaje en lo que es la parte de los capacitores, pero no tenemos el voltaje en lo que es en el secundario. El primario hay un voltaje, vamos a sacarlo, vamos a medir. Tenemos un problema en esta zona, en la parte del secundario, por eso no está llegando un voltaje para encender lo que es la main. Cuando la main está energizada, aquí aquí va a prender un LED rojo. Y tampoco prende el LED del standby. Y tenemos un ruido en la parte del secundario. Sacamos tarjeta y vamos a empezar la reparación. Tenemos problemas en fuente de alimentación. Bueno, sacamos la tarjeta del televisor JBC 55 pulgadas. Nos vamos acá. Limpiamos aquí y tenemos el TA1716T. Este integrado, nos vamos acá, tenemos el esquemático y vamos a leer lo que hace el integrado, la descripción del integrado. Circuito integrado de control de fuente de alimentación resonante con PFC. Montamos el integrado, tenemos el problema en el transformador. Hemos sacado todos los componentes, hemos revisado perfectamente todo y el problema está en el transformador. ¿Por qué? Porque nos vamos acá
Vamos a ver el tester. Vamos acá y medimos aquí. Vean el voltaje como cae. Hay una fluctuación. Ahí deberíamos de tener 12 voltios. Con los 12 voltios, él va a activar y vamos a tener los 5 para mandar a la alimentación, lo que es el standby de la tarjeta MAI. Entonces, al no tener los 12 voltios, la tarjeta no va a hacer el switcheo. Todos los componentes, hemos sacado todos los componentes, todos los transistores están buenos. El gran problema está acá. En el transformador. Ya voy, Luna. El problema está en el transformador. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a adaptar una fuente. Vamos a buscar una fuente para adaptarla y terminar esta reparación. Bueno, estoy solo. Seguimos con el JBC. Vamos a ver acá. Aquí podemos ver los pines. Tenemos cortocircuito en los pines de 5 voltios. Vamos a medir 5 voltios. Vamos a poner aquí. Entonces medimos aquí standby. 5 voltios. 5 voltios. Entonces, en lo que son pines de 5 voltios y standby, 5 voltios y 5 SB, tenemos corto. Se apagó el tester ya. Ok. Vamos entonces a medir otra vez, nuevamente. 5 voltios. Entonces medimos aquí. 5 voltios, tenemos corto. En toda la línea de 5 voltios. 5 SB. No tenemos. Pero en standby sí. Por eso, cuando conectamos la fuente, no nos está prendiendo el LED de standby, porque tenemos un corto. Entonces tenemos un televisor que tuvo un cortocircuito en fuente de alimentación y un cortocircuito en tarjeta MAI. Vamos a ver acá. Sacamos los capacitores para descubrir la línea. Tenemos en la línea de este capacitor, en el positivo, tenemos corto. En este otro no. Sacamos la bobina, ya que teníamos un corto con la bobina. Entonces ya descartamos esta línea. Vamos a medir esta aquí. Sacando la bobina descartamos este corto en este integrado. Ya que aquí con la bobina nos daba un corto en el segundo pin. Nos vamos, vean acá, tenemos corto en estos capacitores, lo vamos a sacar. Sacamos esta bobina porque teníamos corto en este capacitor, ya no tenemos corto, pero tenemos corto en este que está acá. Entonces puede ser integrado o capacitor. Vamos a sacar. Sacamos esta bobina para descartar el corto de estos capacitores, pero sigue. Vamos a sacar capacitores hasta dar con la falla. Sacar uno por uno hasta dar con la falla. Estamos con el televisor JBC. El televisor está muy complicado. ¿Por qué está complicado? La fuente tenía el oscilador dañado. Se monta el oscilador. Resulta ser que el transformador de la fuente también está malo. Entonces tenemos que adaptar una fuente. Adaptamos la fuente. Descubrimos que la MAI tiene un corto en 5 voltios. Sacamos todos los componentes. Vieron todo. Les mostré el corto como estaba. Y llegamos a el componente que está haciendo ese corto. Y es este componente que está acá. Nos vamos aquí. Microscopio 16 AF. Todo lo que tuvimos que sacar
para poder llegar al componente que estaba malo. Sacamos las bobinas, capacitores, ya que había un corto que en la línea de 5 voltios ya no tenemos corto. Vamos a medir, nos vamos a la línea de 5 voltios y no tenemos corto. Ya no hay corto, se quitó el corto en el positivo del capacitor, todo lo daba el integrado, este integradito que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a montarlo. Quitamos los capacitores, pensábamos que eran los capacitores SMD, quitamos la bobina para poder identificar dónde estaba, seguía la línea del positivo de los 5 voltios con corto, quitamos esta bobina, seguía el corto, sacamos este integrado que está acá, que son dos pines arriba, 3 pines abajo y ya no tenemos corto. Solamente el pin del medio es el que da continuidad con GND. Bueno, han visto el paso a paso, cambiamos el integrado, teníamos un cortocircuito en los capacitores. Vamos acá y nos vamos aquí, GND. Si suena el pito hay un corto, ¿ok? Teníamos un corto en la línea positiva del capacitor, ya no lo tenemos. Y teníamos corto en el standby, no tenemos en los 5 voltios, ya no tenemos el corto. Montamos un integrado nuevo. El integrado solamente puede tener continuidad en el pin del medio. Los demás pines no pueden tener continuidad. La GND va a estar en el pin del medio. Este también tenía corto, pero esto estaba bueno. Todo el corto lo estaba generando este integrado que estaba aquí. Volvimos a poner los capacitores. Ya no tenemos corto. Vamos a terminar de poner los capacitores estos, los electrolíticos, para hacerlo por afinar. Otra cosa, vamos a aprovechar que estamos aquí. ¿Qué pasaba aquí? Aquí tenemos la explicación de por qué esta tarjeta nos estaba fallando. Vamos a energizarla. La tarjeta le cambiamos el integrado. Montamos integrado, pero teníamos un problema que llegaban los 12 voltios. Los 12 voltios, perdón, que son los que hacen la activación, estaban con una fluctuación de 10, 9, 11. Esa fluctuación se debe a que este componente que está aquí, este chopper, está dañado. El chopper se daña el oscilador y nos daña la MAI, la etapa de 5 voltios. ¿Cómo daña la etapa de 5 voltios? Ya que los 12 son los que van a activan la tarjeta para que mande los 5 voltios aquí en lo que es el esquemático que tiene. Entonces, la falla la origina por medio de un cortocircuito que hubo y lo agarró todo el televisor. Vamos a terminar de poner los componentes y hacemos la prueba final. Vamos a, como les dije, vamos a adaptar una fuente de alimentación y vamos a montar la tarjeta MAIN que se está reparando. La fuente original no se puede reparar, tiene chopper dañado, no lo tenemos, no se consigue el chopper. Seguimos. Bueno, aquí vamos a adaptar la fuente. Tenemos conectores que no son, vean los conectores como son unos conectores que no son iguales a la fuente que vamos a adaptar. Entonces tenemos que adaptarle. Ok, vamos a hacerle vamos a poner un conector, pero que no estamos dando cuenta aquí. Aquí es muy importante. Si a simple vista creemos que el positivo es el rojo y el negativo es el blanco, pero no. Aquí están diferentes. El negativo va a ser color rojo en este televisor y el positivo va a ser color blanco. Y aquí se lo voy a demostrar.
Aquí van a ver el consumo y van a ver cómo aquí van a prender los LED. Vamos a hacer una prueba con este que está acá. Ponemos aquí positivo en el blanco, negativo en el rojo, y ahí ven como los LED prendieron. Entonces ahí estamos viendo de que también la configuración es al revés. Si van a adaptar en un televisor JVC, le van a adaptar la fuente como estamos haciendo nosotros, tienen que recordar que el rojo no va a ser positivo, el rojo va a ser negativo. Bueno, vamos a hacer la prueba. Levantamos acá, trabajando perfectamente el televisor. ¿Ok? Le adaptamos una fuente completamente nueva, le pusimos. La de él tenía el problema, que ya vieron todo el problema que ocasionó. Se reparó la tarjeta MAI, se le cambió un componente, ese integrado que está ahí, es un regulador. Estaba en corto debido al cortocircuito que tuvo la fuente de alimentación. Podemos decir reparado. Vamos a terminar de armar para llamar al cliente. Bueno, así quedó esta reparación. Adaptamos una fuente, ya que la fuente original de él tenía muchos problemas, tenía el transformador chopper dañado, aparte de un integrado, cambiamos el integrado, la falla continuaba, descubrimos que el transformador era el problema, tuvimos que adaptar una, también teníamos un problema en la tarjeta MAI, vieron la falla, el cortocircuito en lo que es en la etapa de 5 voltios, reparamos la tarjeta MAI y así quedó la reparación, funcionando perfectamente. ¿Cómo sabré dónde está el calamardo? ¿Quieres ganar o no? Sí, quiero. Está bien, introduce tu moneda. Pero esta es mi última moneda. En la máquina, calamardo. Está bien, está bien. Cierra los ojos. Ahora sé la grúa. Sé la grúa. Sé la grúa. ¡Ganamos! Sabía que podía ser un ganador. ¿Eres un ganador? Soy un ganador, no es así. Ganador, 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 ganador. Oigan todos, yo soy un ganador. Soy un ganador. Soy un ganador. Qué raro. La última vez que miré eras un cartero. Burlas.